La madrugada del 26 de abril de 1986 partió la historia en dos. En el corazón de la entonces Unión Soviética, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó con una violencia que nadie creyó posible. Desde entonces, Pripyat quedó congelada en el tiempo, los bosques cambiaron de color y el nombre de Chernóbil se convirtió en sinónimo de catástrofe nuclear. Pero más allá de los informes oficiales, los documentales y las cifras de radiación, existe una capa más oscura, historias, testimonios fragmentados, anomalías y silencios que alimentan una sensación inquietante. No todo quedó registrado con claridad. No todo fue explicado con transparencia. Y en medio de la zona de exclusión, donde la naturaleza avanza sobre el concreto y el metal oxidado, todavía hay preguntas que incomodan. Hoy comenzamos con el primero de los misterios más perturbadores, las presuntas sombras humanas impresas en las paredes tras la explosión. En los días posteriores al accidente, cuando los primeros equipos ingresaron a las zonas más contaminadas del complejo industrial, algunos trabajadores afirmaron haber visto marcas extrañas en superficies internas, siluetas oscuras sobre muros y estructuras, como si algo hubiera absorbido la radiación de forma desigual. Las descripciones hablaban de contornos vagamente humanos, manchas con forma de torso o cabeza, áreas donde el material parecía haber reaccionado de manera distinta al entorno inmediato. Oficialmente, nunca se reconoció la existencia de sombras humanas como fenómeno documentado. Sin embargo, el contexto físico del accidente abre una posibilidad inquietante. La explosión liberó una cantidad masiva de radiación gamma y neutrones en fracciones de segundo. En exposiciones extremadamente intensas, la radiación puede interactuar con materiales, alterar pigmentos, modificar compuestos químicos y dejar patrones irregulares en superficies sensibles. En otras explosiones nucleares de la historia, se documentaron siluetas producidas por la diferencia de absorción térmica y radiológica entre un cuerpo y el entorno inmediato. La física detrás de ese fenómeno es brutalmente simple. Donde un objeto bloquea parte de la radiación o del pulso térmico, la superficie detrás puede conservar una tonalidad distinta. Es una especie de fotografía negativa instantánea creada por energía extrema. Lo perturbador en Chernóbil es que no se trataba de una detonación nuclear clásica como la de Hiroshima, sino de una explosión de reactor seguida de incendio y liberación continua de materiales radiactivos. Las condiciones eran distintas, más caóticas, más prolongadas. ¿Podría un pulso inicial de radiación haber generado marcas similares dentro de estructuras cerradas? Técnicamente, ciertos efectos de contraste radiológico en superficies expuestas son posibles. Pero eso no explica del todo los testimonios. Algunos liquidadores hablaron en voz baja, años después, de pasillos donde la pintura parecía quemada en formas extrañas. Otros mencionaron zonas donde el hormigón mostraba decoloraciones irregulares que nadie quiso analizar públicamente. En un entorno donde el secretismo soviético dominaba la narrativa, muchas observaciones fueron archivadas sin discusión abierta. También existe la posibilidad mucho más racional, y menos sobrenatural, de que estas sombras fueran simplemente patrones de hollín, condensación química o marcas producidas por la interacción entre calor, humo y materiales expuestos. La explosión inicial arrojó grafito incandescente, polvo radiactivo y fragmentos estructurales. El incendio posterior alteró superficies durante días. En ese caos físico, la mente humana, bajo estrés extremo y miedo constante, puede interpretar manchas ambiguas como figuras reconocibles. Y aquí aparece otro elemento inquietante, el factor psicológico. Los primeros en entrar sabían que estaban caminando hacia un entorno mortal. Sabían que cada segundo contaba en términos de dosis absorbida. El estrés agudo, la radiación invisible, la sensación de amenaza constante, todo eso puede amplificar la percepción, distorsionar recuerdos, transformar sombras comunes en algo mucho más siniestro. Sin embargo, lo que mantiene vivo el misterio no es solo la física ni la psicología, sino el silencio. No hay fotografías oficiales ampliamente difundidas que confirmen o desmientan esas marcas. No hay informes públicos detallando análisis químicos específicos sobre supuestas siluetas internas. En un accidente rodeado de encubrimiento inicial, la ausencia de datos alimenta más preguntas que respuestas. Con el paso del tiempo, la zona de exclusión se transformó en un laboratorio natural donde la radiación, la descomposición y el abandono continúan alterando cada estructura. Las paredes se descascaran, el hormigón se agrieta, la humedad penetra. Si alguna vez existieron marcas inusuales, hoy podrían haber desaparecido bajo capas de deterioro. Pero el misterio persiste en relatos fragmentados. ¿Fueron simples efectos físicos malinterpretados? ¿Patrones químicos exagerados por el miedo colectivo? ¿O existieron realmente impresiones fugaces creadas por uno de los eventos radiológicos más violentos del siglo XX? En un lugar donde la energía invisible atravesó acero,
concreto y cuerpos humanos, la idea de que también pudiera haber dejado huellas fantasmales en las paredes no parece completamente imposible, solo profundamente perturbadora. El segundo misterio nos lleva bajo tierra, a espacios donde la oscuridad es absoluta y el silencio pesa más que la radiación. Los túneles sellados bajo el reactor destruido. Tras la explosión en la central nuclear de Chernóbil, uno de los mayores temores de los ingenieros soviéticos era que el material fundido del núcleo, una mezcla incandescente de combustible nuclear, grafito, arena, hormigón y metal, atravesara las estructuras inferiores y alcanzara las reservas de agua subterránea. Si eso ocurría, el vapor generado podría provocar una segunda explosión mucho más devastadora, potencialmente contaminando vastas regiones de Europa. Para evitarlo, cientos de mineros fueron movilizados desde distintas regiones de la Unión Soviética. Trabajaron en condiciones extremas, excavando túneles bajo el reactor 4 para instalar un sistema de enfriamiento que impidiera que el material fundido siguiera penetrando hacia abajo. Lo hicieron en un entorno asfixiante, con temperaturas sofocantes y niveles de radiación inciertos. Oficialmente, el plan de enfriamiento subterráneo cambió con el tiempo y parte del sistema proyectado nunca se utilizó como se pensaba originalmente. Pero aquí nace el misterio. ¿Qué quedó realmente bajo el reactor? Con el paso de los años, se confirmó la existencia de una masa solidificada conocida como corium, una formación vítrea y altamente radiactiva creada por la fusión del núcleo. Una de las estructuras más famosas es la llamada pata de elefante, una masa negra y densa localizada en los niveles inferiores. Pero los mapas exactos del flujo del material fundido nunca fueron completamente transparentes en los primeros años. Algunos trabajadores y técnicos afirmaron que parte del corium penetró más profundamente de lo que se reconoció públicamente. Se habló de cámaras selladas apresuradamente, de accesos bloqueados con hormigón sin documentación detallada, de zonas donde los niveles de radiación eran tan extremos que la exploración resultaba casi imposible incluso con tecnología remota de la época. El problema no era solo lo que se veía, sino lo que no se podía ver. Bajo el reactor existía una compleja red de corredores, conductos, galerías técnicas y espacios de mantenimiento. Tras la construcción del primer sarcófago en 1986, muchas áreas quedaron inaccesibles o fueron cerradas para contener la contaminación. Décadas después, con la instalación del nuevo confinamiento seguro, la gigantesca estructura arqueada que cubre el reactor, se mejoró el acceso controlado a ciertas zonas. Sin embargo, no todo ha sido explorado en detalle. Algunas áreas siguen siendo extremadamente peligrosas debido a la radiación residual y a la inestabilidad estructural. El misterio radica en la posibilidad de que existan cámaras inferiores donde el material fundido haya adoptado formas aún no estudiadas completamente. En teoría, el corium puede continuar interactuando lentamente con el hormigón, generando reacciones químicas y liberando gases. Aunque hoy se considera que el sistema está relativamente estabilizado, la idea de masas altamente radiactivas ocultas bajo capas de concreto y acero sigue siendo inquietante. También circulan relatos sobre sensores que, en ciertos periodos, registraron aumentos inesperados en la actividad neutrónica en zonas internas del reactor colapsado. Científicamente, esto puede explicarse por la reconfiguración natural del material fisible con el paso del tiempo. Cambios en humedad, colapsos estructurales o redistribución del polvo pueden alterar temporalmente la geometría interna y provocar fluctuaciones detectables. Pero cuando hablamos de espacios sellados, invisibles durante décadas, la imaginación colectiva hace el resto. ¿Existen aún cavidades donde la radiación es tan intensa que ni los robots modernos pueden operar durante mucho tiempo? ¿Hay secciones cuya composición exacta del material fundido todavía no se conoce con precisión? ¿Podría haber configuraciones internas que sigan evolucionando lentamente en la oscuridad? La física dice que el reactor ya no puede explotar como en 1986. Sin embargo, el interior del edificio destruido sigue siendo uno de los entornos más radiactivos del planeta. Bajo toneladas de escombros y acero, permanece un núcleo deformado, fragmentado y transformado en algo que nunca debió existir. Y en esos túneles excavados con urgencia, sellados por miedo y necesidad, queda la sensación inquietante de que parte de la historia física de Chernóbil sigue literalmente enterrada, fuera de la vista, pero no fuera de la realidad. El tercer misterio no está bajo tierra ni impreso en paredes quemadas. Está en el aire, en la invisibilidad misma de la radiación y en lo que algunos aseguran que aún se escucha en la zona de exclusión. Poco después del accidente en la central nuclear de Chernóbil, comenzaron a circular relatos entre liquidadores, soldados y técnicos sobre sonidos extraños en determinadas áreas altamente contaminadas. No eran explosiones ni crujidos estructurales. Eran zumbidos, chasquidos breves, una especie de chisporroteo irregular que parecía surgir del vacío. Desde el punto de vista físico, existe una explicación posible y profundamente inquietante. La radiación ionizante intensa puede interactuar con equipos electrónicos,
especialmente con dispositivos de medición como contadores Geiger. Cuando estos instrumentos detectan partículas, producen sonidos característicos, clics rápidos, crepitaciones. En zonas extremadamente radiactivas, el sonido puede volverse casi continuo. Pero algunos testimonios afirmaban escuchar ruidos incluso cuando no había equipos activos cerca. Aquí entra en juego un fenómeno menos conocido, el efecto auditivo de la radiación. Se ha documentado que exposiciones intensas a radiación ionizante pueden generar la percepción de destellos de luz, conocidos como fosfenos, cuando partículas energéticas interactúan directamente con la retina. En teoría, ciertas interacciones también podrían producir sensaciones auditivas internas debido a impulsos eléctricos inducidos en el tejido nervioso. Es posible que en zonas de radiación extrema algunas personas hayan escuchado la radiación dentro de su propio sistema nervioso. Es una hipótesis marginal, pero no completamente absurda desde el punto de vista biofísico. Sin embargo, no hay evidencia sólida que confirme que los niveles ambientales en exteriores fueran suficientes para producir ese efecto de manera sostenida. Otra explicación más terrenal tiene que ver con el entorno mismo de Pripyat y sus alrededores. Tras la evacuación masiva, la ciudad quedó vacía. Edificios abandonados, ventanas rotas, estructuras metálicas expuestas al viento. El aire moviéndose a través de corredores, tuberías y cavidades puede generar sonidos extraños, amplificados por el silencio absoluto de una ciudad sin actividad humana. En condiciones normales, el ruido urbano enmascara esos detalles. Pero en un lugar donde no hay tráfico, ni conversaciones, ni electricidad constante, cada vibración se vuelve protagonista. El viento puede convertir un edificio en un instrumento acústico impredecible. Sin embargo, el componente psicológico no puede ignorarse. Los primeros trabajadores sabían que estaban en un entorno letal. Caminaban sobre suelo contaminado, respiraban aire con partículas radiactivas, veían contadores dispararse. La tensión constante puede alterar la percepción sensorial. El cerebro humano, bajo estrés extremo, tiende a amplificar estímulos ambiguos. Aún así, el misterio persiste porque muchos relatos coinciden en un detalle: el sonido parecía eléctrico, como si algo invisible estuviera activo a su alrededor. La radiación no tiene olor, no tiene color, no vibra en el aire de forma perceptible. Es una amenaza silenciosa. Pero la mente humana rechaza la idea de un peligro completamente imperceptible. Tal vez esos sonidos fueron una forma de darle cuerpo a lo invisible. Décadas después, exploradores urbanos y trabajadores del nuevo confinamiento han descrito experiencias similares, momentos en que el silencio es tan absoluto que cualquier pequeño chasquido se siente amplificado. En ciertos edificios, especialmente en estructuras metálicas corroídas, el viento produce tonos graves y agudos que recuerdan interferencias electrónicas. Desde la ciencia, no hay evidencia de que la radiación ambiental en Chernóbil suene por sí sola. Pero el entorno radiactivo interactuando con equipos, estructuras metálicas, humedad, polvo y viento crea una sinfonía irregular difícil de interpretar. Y ahí reside lo perturbador. En un lugar donde la energía invisible cambió para siempre la vida de miles de personas, incluso el silencio parece sospechoso. Cada eco, cada vibración, cada crujido en la distancia puede sentirse como un recordatorio de que algo sigue activo. Porque en Chernóbil, lo más inquietante no siempre es lo que se ve. A veces es lo que se oye, o lo que la mente insiste en escuchar cuando sabe que está rodeada por una fuerza que no puede percibir directamente, pero que nunca dejó de estar allí. El cuarto misterio no está dentro del reactor ni en los edificios abandonados. Está en el bosque. A pocos kilómetros del epicentro de la explosión se encuentra una de las zonas más inquietantes de toda la región, el llamado Bosque Rojo. Tras el accidente en la central nuclear de Chernóbil, una enorme nube de partículas radiactivas se desplazó sobre los pinares cercanos. En cuestión de días, los árboles comenzaron a cambiar de color. Las agujas verdes se tornaron rojizas, luego marrones, y finalmente murieron. El fenómeno fue tan masivo que el área recibió su nombre por el tono oxidado que adquirió el paisaje. Oficialmente, la explicación es clara: dosis extremadamente altas de radiación ionizante destruyeron las células vegetales, dañaron el ADN y colapsaron los procesos fotosintéticos. La muerte fue rápida y casi uniforme. Pero lo perturbador no fue solo la muerte inicial, sino lo que ocurrió después. Cuando los árboles fueron talados y enterrados para evitar mayor dispersión radiactiva, la zona quedó como un terreno intervenido, contaminado y aparentemente condenado a décadas, o siglos, de esterilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, la vida comenzó a regresar. Nuevos brotes aparecieron. Animales volvieron a habitar el área. El bosque, contra todo pronóstico intuitivo, empezó a regenerarse. Aquí nace el misterio.
¿Cómo puede un ecosistema sometido a niveles tan extremos de radiación mostrar signos de recuperación relativamente acelerada? Estudios científicos han demostrado que muchas especies poseen mecanismos de reparación genética más robustos de lo que se creía. Algunas plantas pueden tolerar mutaciones y continuar creciendo. Ciertos insectos y microorganismos parecen adaptarse con rapidez sorprendente. Incluso se han identificado hongos que prosperan en ambientes altamente radiactivos, alimentándose indirectamente de compuestos generados por la radiación. Pero junto a esa resiliencia, también existen anomalías. Investigadores han documentado mutaciones en aves, cambios en pigmentación, deformaciones en insectos y alteraciones en el desarrollo de algunas especies. Aunque no se trata de criaturas monstruosas como en la ficción, sí hay evidencia de impactos biológicos medibles. Lo inquietante es la dualidad. Por un lado, daño genético, por otro, proliferación de vida en ausencia de actividad humana. De hecho, la zona de exclusión se ha convertido en una especie de refugio involuntario para fauna salvaje. Lobos, alces, caballos de Przewalski y otras especies han sido observados en números significativos. ¿Es posible que la ausencia humana compense parcialmente los efectos de la radiación? Algunos científicos sugieren que sí. La presión constante de urbanización, caza y contaminación industrial puede ser más perjudicial a largo plazo que ciertos niveles de radiación crónica. Pero el bosque rojo sigue siendo uno de los lugares más contaminados del planeta. En ciertos puntos, la radiación del suelo continúa siendo peligrosamente alta. Hay zonas donde permanecer demasiado tiempo implica una dosis significativa. Y aún así, la vida insiste. Lo perturbador no es solo la radiación. Es la imagen de un ecosistema que, tras una agresión invisible y devastadora, encuentra formas de reorganizarse. No sabemos con total certeza cómo evolucionarán esas poblaciones a lo largo de múltiples generaciones. No sabemos qué efectos acumulativos podrían manifestarse dentro de décadas. El bosque rojo representa una paradoja inquietante, muerte masiva seguida de aparente recuperación. Daño genético coexistiendo con expansión biológica. Un paisaje que fue símbolo del desastre convirtiéndose en laboratorio vivo de adaptación extrema. En un lugar donde la energía liberada superó cualquier cálculo humano, la naturaleza no se detuvo. Se transformó. Y quizás ese sea el misterio más perturbador de todos, que incluso después de uno de los peores accidentes nucleares de la historia, la vida no solo sobrevivió, sino que aprendió a convivir con lo que nosotros apenas comenzamos a comprender. El quinto misterio no está en los bosques ni en los túneles. Está en el cielo, y en lo que nunca se dijo públicamente sobre las primeras horas después de la explosión. La madrugada del 26 de abril de 1986, cuando el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil estalló, la nube radiactiva comenzó a elevarse y desplazarse con los vientos dominantes. Durante horas, y luego días, enormes cantidades de yodo-131, cesio-137 y otros radionúclidos fueron liberados a la atmósfera. Oficialmente, la magnitud exacta de la liberación fue difícil de calcular en el caos inicial. Pero lo verdaderamente perturbador es lo que ocurrió fuera de la Unión Soviética antes de que el mundo supiera la verdad. El 28 de abril, a más de 1000 kilómetros de distancia, en la planta nuclear de central nuclear de Forsmark, en Suecia, trabajadores detectaron niveles anómalos de radiación en sus zapatos al pasar por controles rutinarios. Al principio, pensaron que se trataba de una fuga interna. Pero las inspecciones demostraron que su propia planta estaba intacta. La radiación venía de fuera. Fue en ese momento cuando el mundo comenzó a sospechar que algo grave había ocurrido en territorio soviético. Aquí nace el misterio. Durante casi 2 días completos, una nube radiactiva cruzó fronteras sin que hubiera una advertencia oficial inmediata. Países europeos detectaron aumentos inusuales en sus estaciones de monitoreo antes de recibir confirmación clara del accidente. La pregunta inquietante es, ¿qué ocurrió exactamente en esas primeras horas? Algunos documentos desclasificados revelan que la información interna dentro de la Unión Soviética fue fragmentada, confusa y, en ciertos niveles, minimizada. No todos comprendían la magnitud real del daño al reactor. Había incertidumbre sobre si el núcleo estaba completamente expuesto. Se subestimó inicialmente la escala del incendio de grafito que continuaba liberando partículas radiactivas a gran altitud. Pero hay otro elemento menos discutido. La trayectoria atmosférica inicial de la nube no fue lineal ni uniforme. Las condiciones meteorológicas cambiaron rápidamente. Lluvias en ciertas regiones provocaron puntos calientes de contaminación donde la radiactividad se concentró de manera irregular. En algunas áreas rurales de Europa, décadas después, aún se detectan niveles elevados de cesio en suelos y hongos silvestres. En ciertos lugares, la radiación no fue una exposición uniforme, sino una lluvia invisible que cayó en patrones caprichosos.
Lo perturbador no es solo el retraso en la comunicación. Es la idea de que millones de personas estuvieron potencialmente expuestas sin saberlo, respirando aire contaminado o consumiendo alimentos antes de que existiera una alerta clara. En las primeras horas tras la explosión, la ciudad de Pripyat continuaba con su vida cotidiana. Niños jugaban al aire libre. Parejas paseaban. La evacuación no comenzó hasta el día siguiente por la tarde. Para entonces, una parte significativa de la población ya había recibido dosis considerables de radiación. Y fuera del país, el cielo seguía moviendo la nube en silencio. La atmósfera no reconoce fronteras políticas. No distingue ideologías ni secretos de Estado. Lo que se liberó en Chernóbil se convirtió en un fenómeno global en cuestión de días. El misterio persiste porque aún hoy existen debates sobre la cantidad exacta de material liberado y sobre cómo variaron las concentraciones en las primeras 24 a 48 horas. Los modelos atmosféricos modernos han mejorado enormemente, pero reconstruir con absoluta precisión cada desplazamiento inicial sigue siendo complejo. En última instancia, este misterio no trata solo de física atmosférica. Trata del vacío informativo, del tiempo perdido, de las horas en que el mundo respiró algo que no podía ver y que nadie había explicado todavía. Porque a veces lo más perturbador no es la explosión en sí, sino el silencio que la siguió mientras la nube invisible cruzaba el cielo. El sexto misterio no tiene forma visible, no dejó una estructura colapsada ni un bosque teñido de rojo. Está en los números. En las cifras que nunca coincidieron del todo. Desde el primer momento, el accidente de la central nuclear de Chernóbil fue una batalla no solo contra la radiación, sino contra la información. Las autoridades soviéticas inicialmente minimizaron el alcance del desastre. Con el tiempo, se publicaron cifras oficiales de víctimas directas, trabajadores y bomberos que murieron por síndrome de irradiación aguda en las semanas posteriores. Pero el misterio comienza cuando se intenta calcular las consecuencias a largo plazo. ¿Cuántas muertes puede causar realmente una nube radiactiva dispersada sobre millones de personas? La respuesta depende del modelo estadístico que se utilice, de los supuestos sobredosis promedio, de los factores de riesgo aplicados al cáncer inducido por radiación. Diferentes organismos internacionales han presentado estimaciones muy distintas a lo largo de las décadas. Algunos informes hablan de miles de posibles casos adicionales de cáncer atribuibles al accidente. Otros estudios elevan las cifras potenciales a decenas de miles si se consideran amplias regiones de Europa. La dificultad radica en que el cáncer es una enfermedad multifactorial. No aparece con una etiqueta que indique su causa exacta. Separar lo que habría ocurrido de todos modos de lo que pudo haber sido inducido por la radiación es una tarea estadísticamente compleja. En regiones de Bielorrusia y Ucrania se registró un aumento significativo de cáncer de tiroides en niños expuestos al yodo 131 en los días posteriores al accidente. Ese vínculo está sólidamente documentado. Pero más allá de ese patrón claro, el panorama se vuelve difuso. Algunas comunidades reportaron incrementos en enfermedades cardiovasculares, problemas inmunológicos, trastornos psicológicos y otras afecciones crónicas. Parte de ello puede estar relacionado con estrés postraumático, desplazamiento forzado, ruptura social y ansiedad prolongada por la exposición invisible. Aquí surge un aspecto inquietante, el efecto no medible del miedo. La radiación no se ve, no se huele, no se siente. Pero saber que uno estuvo expuesto puede generar un impacto psicológico profundo. Estudios posteriores mostraron que muchas personas evacuadas de Pripyat y de aldeas cercanas desarrollaron ansiedad crónica, depresión y una percepción de fragilidad permanente. En algunos casos, el estigma social agravó la situación. Ser de Chernóbil se convirtió en una etiqueta. Entonces, ¿cuántas víctimas tuvo realmente el accidente? ¿Solo las muertes inmediatas confirmadas? ¿Los casos de cáncer documentados? ¿Las enfermedades indirectas? ¿Las vidas alteradas por el desplazamiento forzado? La falta de consenso absoluto alimenta el misterio. Diferencias metodológicas, limitaciones en datos de los años 80, registros incompletos y cambios políticos posteriores complicaron la evaluación total. Hay otro factor inquietante, la latencia. Algunos efectos de la radiación pueden tardar décadas en manifestarse. A medida que las generaciones expuestas envejecen, la interpretación de datos se vuelve aún más compleja. Lo perturbador no es solo la posibilidad de que las cifras sean mayores de lo que se reconoce oficialmente. También es la imposibilidad de tener una respuesta definitiva. Chernóbil no fue un evento con un balance final cerrado. Fue una liberación de energía y contaminación cuyos efectos se extendieron en el tiempo y el espacio. En este misterio, no hay sombras en paredes ni túneles ocultos. Hay columnas de datos, gráficos epidemiológicos, márgenes de error y modelos estadísticos que nunca coinciden perfectamente.
Y en esa incertidumbre numérica, persiste una pregunta silenciosa: cuando el daño es invisible y sus consecuencias se diluyen en poblaciones enteras, ¿cómo se mide realmente el costo humano de una catástrofe nuclear? El séptimo misterio no está en las cifras ni en la biología. Está en el acero. Años después del accidente, cuando el primer sarcófago construido en 1986 comenzó a mostrar signos de deterioro, surgió una pregunta inquietante: ¿qué estaba ocurriendo realmente dentro del reactor sellado? El objeto refugio, levantado con urgencia sobre el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, fue una solución de emergencia. Se construyó en condiciones extremas, con niveles de radiación que obligaban a los trabajadores a operar durante segundos o pocos minutos antes de retirarse. No fue diseñado para durar décadas. Era un escudo provisional. Con el tiempo, aparecieron grietas, filtraciones de agua y corrosión estructural. Se sabía que dentro permanecían toneladas de combustible nuclear fundido. En términos simples, aunque el reactor no puede volver a funcionar como antes, ciertos microeventos de fisión pueden ocurrir en configuraciones muy específicas. Eso fue suficiente para alimentar el misterio. ¿Podría producirse una nueva reacción en cadena descontrolada dentro del sarcófago? La respuesta científica dominante es no. No en las condiciones actuales. No con la geometría fragmentada y el estado del combustible fundido. Pero la sola idea de que el material siga siendo físicamente activo, que no esté muerto en sentido nuclear, resulta perturbadora. Cuando se instaló el nuevo confinamiento seguro, la enorme estructura arqueada que ahora cubre completamente el antiguo sarcófago, uno de los objetivos principales fue permitir el desmantelamiento gradual del interior y el monitoreo a largo plazo. Sin embargo, el interior sigue siendo uno de los entornos más peligrosos del planeta. El polvo radiactivo puede reactivarse si es perturbado. Algunas zonas son tan inestables que ni siquiera los robots modernos pueden operar durante mucho tiempo sin sufrir fallos por radiación intensa. El misterio no es que el reactor esté vivo en el sentido cinematográfico. Es que nunca dejó de ser un sistema físicamente dinámico, aunque en estado degradado. El agua que se filtra, los cambios de temperatura estacional, la lenta descomposición estructural, todo puede modificar la configuración interna con el paso del tiempo. Cada pequeño colapso interno redistribuye masa, cambia espacios, altera densidades. En 2021, investigadores reportaron incrementos en actividad neutrónica en una cámara inaccesible del reactor destruido. Aunque los niveles no indicaban una situación crítica inmediata, el fenómeno confirmó que el interior sigue evolucionando. Eso es lo inquietante, no es un accidente congelado en 1986. Es un proceso en curso. Dentro del acero y el hormigón, bajo toneladas de contención, permanece una masa híbrida de tecnología y desastre que aún responde a leyes físicas activas. No ruge, no brilla, no emite señales dramáticas. Pero tampoco está completamente inerte. Y tal vez el verdadero misterio sea ese, que, décadas después, el corazón del reactor destruido no es un cadáver, sino una cicatriz radiactiva que todavía late, aunque sea en pulsos diminutos e invisibles. El octavo misterio no tiene que ver con reactores, ni con túneles, ni con cifras. Tiene que ver con algo más difícil de medir: el tiempo. Cuando ocurrió la explosión en la central nuclear de Chernóbil, el mundo pensó en consecuencias inmediatas: incendios, evacuaciones, radiación aguda. Pero lo que casi nadie dimensionó completamente fue que Chernóbil no sería un desastre de años, sino de siglos. El cesio-137 tiene una vida media de aproximadamente 30 años. Eso significa que, después de 3 décadas, solo la mitad de su actividad radiactiva inicial ha desaparecido. El estroncio-90 tiene un comportamiento similar. Pero otros elementos, como el plutonio-239, poseen vidas medias que se extienden por miles de años. Aquí nace el misterio temporal. ¿Qué significa realmente seguridad cuando hablamos de escalas que superan generaciones humanas? La zona de exclusión fue concebida inicialmente como un área que permanecería cerrada durante décadas. Pero algunos modelos sugieren que ciertas regiones no serán completamente seguras para asentamientos permanentes durante cientos de años, dependiendo de la profundidad del suelo y la redistribución de radionúclidos. El problema es que la naturaleza no permanece estática. Los incendios forestales, cada vez más frecuentes en la región, pueden resuspender partículas radiactivas depositadas en el suelo. En 2020, grandes incendios dentro de la zona levantaron preocupaciones internacionales. El humo puede transportar nuevamente contaminantes que habían permanecido relativamente inmóviles durante años. La radiación no desaparece de forma dramática. Se transforma, decae lentamente, migra con el agua, se fija en arcillas, es absorbida por raíces, entra en cadenas alimenticias. El misterio inquietante es que no estamos acostumbrados a pensar en consecuencias que superen la duración de nuestras propias vidas.
Las ciudades se construyen y se abandonan en escalas de décadas. Las guerras terminan. Las crisis económicas pasan. Pero Chernóbil introdujo una variable distinta, un evento cuya sombra radiactiva se proyecta más allá del horizonte humano inmediato. ¿Quién será responsable dentro de 100 años de mantener el confinamiento seguro? ¿Qué ocurrirá si en el futuro cambia la estabilidad política o económica de la región? ¿Se mantendrán los sistemas de monitoreo durante generaciones? El nuevo confinamiento seguro fue diseñado para durar aproximadamente un siglo. Después de eso, se necesitarán nuevas soluciones. Eso significa que personas que aún no han nacido tendrán que gestionar una estructura construida para contener un accidente ocurrido en 1986. Hay algo profundamente perturbador en esa herencia. No es un misterio sobrenatural. Es un misterio de escala. Chernóbil rompió la intuición humana sobre el tiempo. Nos obligó a pensar en proyectos que deben sobrevivir más que cualquier gobierno, más que cualquier ideología, más que cualquier sistema político. Y en medio de todo esto, la naturaleza sigue su curso. Árboles crecen sobre suelos contaminados. Animales cruzan fronteras invisibles. El concreto se agrieta lentamente. El accidente no terminó cuando el fuego fue extinguido. No terminó cuando se evacuó Pripyat. No terminó cuando se levantó el primer sarcófago. Sigue ocurriendo en cámara lenta. El verdadero misterio no es si Chernóbil volverá a explotar. Es si la humanidad será capaz de sostener, durante generaciones, la disciplina técnica, económica y política necesaria para contener las consecuencias de una sola noche. Porque algunas decisiones duran más que quienes las toman. Y Chernóbil es, quizás, el recordatorio más inquietante de que hay errores cuyo reloj no marca años, sino siglos. El noveno misterio no está en el reactor ni en el bosque ni en el paso del tiempo. Está en lo que ocurrió en las primeras horas, dentro de la sala de control. La noche del 25 al 26 de abril de 1986, el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil estaba siendo sometido a una prueba de seguridad. El objetivo era verificar si, en caso de pérdida de suministro eléctrico externo, las turbinas podrían generar suficiente energía residual durante unos segundos para alimentar los sistemas de emergencia. Lo que siguió es conocido en términos técnicos, una combinación de errores operativos, diseño defectuoso del reactor RBMK y una configuración inestable que llevó a un aumento súbito de potencia. Luego, 2 explosiones. Pero aquí está el misterio que sigue generando debate. ¿Sabían realmente los operadores que el reactor estaba al borde del colapso? Los informes oficiales posteriores, incluidos los de organismos internacionales, señalaron que el diseño del RBMK tenía una característica peligrosa. A baja potencia y bajo ciertas condiciones, podía volverse extremadamente inestable. Además, las barras de control tenían puntas de grafito que, al insertarse inicialmente, podían aumentar brevemente la reactividad antes de reducirla. Esa particularidad no estaba claramente comunicada a los operadores. En la sala de control, cuando la potencia comenzó a comportarse de forma errática, los ingenieros intentaron estabilizar el sistema. Finalmente, presionaron el botón A5, que activaba la parada de emergencia e insertaba todas las barras de control. Ese fue el momento crítico. En lugar de apagar suavemente el reactor, la configuración específica provocó un aumento súbito y extremo de potencia. En cuestión de segundos, el núcleo se desintegró. Lo perturbador es imaginar ese instante desde dentro. Indicadores moviéndose rápidamente. Alarmas activándose. Parámetros saliendo de escala. Y luego, la presión del botón que debía salvar la situación, convirtiéndose en el detonante final. Durante años, la narrativa pública culpó en gran medida a los operadores por violar protocolos. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que muchos de los problemas estaban profundamente arraigados en el diseño del reactor y en la cultura de secretismo técnico de la época. Aquí surge el misterio psicológico. ¿Qué pensaron exactamente en esos segundos finales? ¿Creían que tenían el control? ¿Comprendían la naturaleza del riesgo? ¿O estaban operando dentro de límites de información incompletos? Algunos sobrevivientes describieron confusión total tras la primera explosión. Inicialmente, no todos aceptaron que el núcleo estuviera destruido. La idea de que un reactor de esa magnitud pudiera literalmente explotar parecía imposible dentro de los supuestos técnicos que manejaban. Ese choque entre lo que se creía posible y lo que acababa de ocurrir es una de las partes más inquietantes del desastre. No fue una detonación nuclear como una bomba. Fue algo más caótico: vapor, grafito incandescente, fragmentos expulsados al aire nocturno. El misterio no es solo técnico. Es humano. Es el instante en que la confianza en la tecnología colapsa en tiempo real. Dentro de esa sala de control, durante unos segundos,
El destino de una región entera dependió de decisiones tomadas bajo presión extrema y con información incompleta. Y lo más perturbador es que no hubo una intención maligna, ni sabotaje, ni locura. Hubo rutina. Hubo confianza en un sistema que parecía sólido. Hasta que dejó de serlo. Chernóbil no fue solo una explosión física. Fue una implosión de certezas. Y en esos segundos finales antes del estallido, permanece uno de los misterios más inquietantes, el momento exacto en que la normalidad se transformó en desastre irreversible, sin que quienes estaban allí comprendieran todavía la magnitud de lo que acababa de comenzar. El 10º misterio no está en el pasado. Está en el presente. Décadas después del accidente, cuando el mundo creía que Chernóbil era una herida contenida bajo acero y concreto, ocurrió algo que volvió a tensar la incertidumbre. La guerra llegó a la zona de exclusión. En 2022, fuerzas militares ingresaron al área que rodea la central nuclear de Chernóbil. Durante semanas, el complejo quedó bajo control armado. Vehículos pesados circularon por caminos y bosques contaminados. Se cavaron trincheras en zonas que aún presentan niveles significativos de radiactividad, incluyendo áreas cercanas al Bosque Rojo. Aquí nace el misterio contemporáneo. ¿Qué ocurre cuando un lugar diseñado para ser monitoreado con extrema cautela se convierte en escenario militar? Los sistemas de monitoreo radiactivo registraron incrementos temporales en partículas suspendidas en el aire. La explicación más probable fue simple y física. El movimiento de tierra y el paso de vehículos removieron polvo contaminado acumulado durante décadas. Pero lo inquietante no fue solo eso. Durante el periodo de ocupación, hubo interrupciones en el suministro eléctrico que alimentaba sistemas de control y monitoreo del combustible nuclear gastado almacenado en el sitio. Aunque estos sistemas están diseñados con redundancias y el riesgo inmediato era bajo, el mundo volvió a mirar hacia Chernóbil con preocupación real. El misterio no es si el reactor 4 volverá a explotar. La física lo descarta. El misterio es más amplio. ¿Qué tan vulnerable es un lugar así frente a la inestabilidad humana? Chernóbil fue concebido como una zona cerrada, controlada, vigilada científicamente. Pero ningún diseño técnico puede prever completamente el impacto de conflictos armados, decisiones políticas impredecibles o crisis energéticas. Además, existe otro factor inquietante, el turismo. En los últimos años, antes del conflicto, miles de personas visitaban la zona de exclusión cada año. Guiados por rutas específicas, con dosímetros y permisos, recorrían edificios abandonados de Pripyat, observaban el reactor cubierto por el nuevo confinamiento seguro y caminaban por calles congeladas en el tiempo. La tragedia se convirtió, en parte, en destino turístico. ¿Es eso una forma de memoria histórica o una banalización del desastre? El 10º misterio es moral y estratégico al mismo tiempo. Chernóbil no es solo un sitio contaminado. Es un símbolo. Y los símbolos son frágiles cuando se cruzan con intereses militares, políticos o económicos. La radiación sigue allí, decayendo lentamente. El combustible fundido sigue dentro del confinamiento. Los sistemas de monitoreo requieren mantenimiento constante. Nada de eso desaparece porque cambien las fronteras o los gobiernos. Lo perturbador es que el mayor riesgo futuro para Chernóbil podría no ser físico, sino humano. No una reacción nuclear. No una nube inesperada. Sino la combinación de descuido, conflicto o falta de supervisión prolongada. Chernóbil ya demostró que un solo evento puede alterar el curso de la historia regional durante siglos. Y el hecho de que aún dependa de decisiones humanas, de estabilidad política, de cooperación internacional, de inversión sostenida, convierte su futuro en una incógnita permanente. El último misterio no está enterrado bajo concreto ni suspendido en el aire. Está en la pregunta que queda abierta. ¿Hemos aprendido lo suficiente como para proteger lo que ya no podemos deshacer? Porque Chernóbil no terminó en 1986. Y su historia todavía no ha escrito su última línea. Chernóbil no es un solo evento. Es una red de consecuencias entrelazadas que siguen expandiéndose en múltiples direcciones, biológicas, técnicas, psicológicas, políticas y temporales. Para comprender realmente sus misterios, hay que mirarlos como un sistema completo. Todo comenzó con una combinación peligrosa, un diseño de reactor RBMK con vulnerabilidades estructurales, una cultura institucional cerrada y una prueba técnica ejecutada bajo condiciones inestables. El accidente no fue producto de una sola falla aislada, sino de capas acumuladas de decisiones humanas y limitaciones técnicas. Ese patrón, error dentro de error, es una lección sistémica que va más allá de la energía nuclear. Luego vino la invisibilidad de la radiación. La radiación ionizante no ofrece señales sensoriales directas. No hay olor, no hay color, no hay sonido. Ese vacío perceptivo crea un terreno fértil para el miedo y la desinformación.
Las primeras horas tras la explosión estuvieron marcadas por esa paradoja, una liberación masiva de energía invisible mientras la vida cotidiana continuaba con aparente normalidad. La nube radiactiva que cruzó Europa evidenció algo incómodo: los desastres tecnológicos no respetan fronteras. Las partículas liberadas en Ucrania fueron detectadas en Escandinavia días después. La atmósfera funciona como un sistema global continuo. Lo que ocurre en un punto puede redistribuirse miles de kilómetros más allá. En paralelo, surgió el misterio biológico. El bosque rojo simboliza el impacto inmediato de dosis extremas, pero también la sorprendente resiliencia ecológica. La vida no se detuvo, se adaptó. Sin embargo, adaptación no significa ausencia de daño. La radiación puede inducir mutaciones, alterar procesos reproductivos y modificar dinámicas poblacionales durante generaciones. El ecosistema de la zona de exclusión se convirtió en un laboratorio involuntario sobre cómo la naturaleza responde a la contaminación crónica. Después está el interior del reactor. Bajo el confinamiento que cubre el antiguo sarcófago de la central nuclear de Chernóbil, permanecen materiales fundidos conocidos como corium, una mezcla solidificada de combustible nuclear, grafito, arena y estructuras metálicas. No es un sistema activo como antes, pero tampoco es completamente inerte. Cambios en humedad, temperatura o configuración estructural pueden alterar ligeramente las dinámicas internas. La física sigue operando, aunque en escalas diminutas. Chernóbil también es un misterio estadístico. Calcular su impacto sanitario total es extraordinariamente complejo. Hay efectos directos claramente documentados, como el aumento de cáncer de tiroides en niños expuestos al yodo 131. Pero más allá de eso, entramos en el terreno de probabilidades, modelos epidemiológicos y márgenes de error. El cáncer no lleva una etiqueta que diga causado por radiación. Eso convierte el daño en algo parcialmente invisible y debatido. Y luego está el impacto psicológico. La evacuación de Pripyat ocurrió en cuestión de horas, pero la pérdida fue permanente. Comunidades enteras fueron desplazadas. La identidad de miles de personas quedó ligada a un lugar al que nunca podrían regresar. El estigma y la ansiedad asociada a la exposición radiactiva generaron efectos que no aparecen en contadores Geiger, pero sí en la salud mental colectiva. El tiempo añade otra capa. El cesio 137 y el estroncio 90 continúan decayendo lentamente. El plutonio permanecerá peligroso durante miles de años. El nuevo confinamiento seguro tiene una vida útil proyectada de aproximadamente un siglo. Eso significa que futuras generaciones heredarán la responsabilidad de mantener estructuras, monitorear materiales y gestionar residuos que fueron creados en una sola noche de 1986. Chernóbil es, en esencia, un experimento involuntario sobre la relación entre humanidad y tecnología de alta complejidad. Demostró que los sistemas avanzados no fallan únicamente por errores individuales, sino por combinaciones de diseño, cultura organizacional y presión operativa. Mostró que la energía nuclear exige niveles extremos de transparencia y cooperación internacional. Reveló que la naturaleza puede ser resiliente, pero no invulnerable. Y expuso que el impacto psicológico de un desastre invisible puede ser tan profundo como el biológico. También dejó una pregunta persistente: ¿cómo se comunica el riesgo cuando el peligro no puede verse? La confianza pública en la tecnología depende tanto de la física como de la transparencia. Cuando la información se retrasa o se minimiza, el vacío se llena con sospechas. Hoy, Chernóbil no es solo una zona restringida. Es un recordatorio permanente de que algunas decisiones técnicas tienen consecuencias que se extienden más allá de generaciones. No es un sitio congelado en el pasado. Es un proceso en curso. Una interacción continua entre radiación, materia, tiempo y sociedad. Y tal vez el aspecto más inquietante de todo sea este: Chernóbil no fue una anomalía sobrenatural. Fue el resultado de sistemas humanos imperfectos operando tecnología poderosa. Eso significa que su lección no pertenece solo a la historia. Pertenece al presente. Si miramos Chernóbil aún más profundamente, deja de ser solo un accidente nuclear y se convierte en un punto de inflexión civilizatorio. Antes de 1986, la energía nuclear era presentada en muchos lugares como símbolo de progreso técnico y dominio científico. Después de la explosión en la central nuclear de Chernóbil, la narrativa global cambió. No porque la física nuclear dejara de funcionar, sino porque quedó expuesta la fragilidad del sistema humano que la gestiona. Tecnología y complejidad. Chernóbil demostró algo que hoy es central en el estudio de sistemas complejos. Cuando múltiples capas técnicas interactúan bajo presión, pequeños errores pueden amplificarse exponencialmente. Un reactor RBMK tenía ventajas operativas, como la posibilidad de recargar combustible sin apagarlo, pero también vulnerabilidades intrínsecas.
El diseño no era simplemente defectuoso, era complejo. Y la complejidad aumenta la probabilidad de interacciones no previstas. La lección general es incómoda. Cuanto más poderosa es una tecnología, más estrecho es el margen para el error humano. 2. Cultura organizacional y silencio. Otro punto profundo es cultural. En el entorno soviético de la época, la información técnica sensible estaba compartimentada. No todos los operadores conocían completamente ciertas características del reactor. Además, existía presión para completar la prueba programada. Cuando una cultura institucional penaliza la duda o dificulta la circulación abierta de información crítica, el riesgo aumenta. Este patrón no es exclusivo de la energía nuclear. Se aplica a aviación, medicina, sistemas financieros y cualquier infraestructura de alta complejidad. Chernóbil es un estudio de caso sobre cómo el silencio organizacional puede convertirse en amplificador del desastre. 3. Riesgo invisible y percepción pública. La radiación desafía la psicología humana. No podemos detectarla sin instrumentos. Eso crea una asimetría entre percepción y realidad. Después del accidente, algunas regiones con niveles relativamente bajos de contaminación desarrollaron pánico intenso, mientras otras con riesgos reales no reaccionaron de inmediato por falta de información. El riesgo invisible obliga a confiar en autoridades científicas. Cuando esa confianza se erosiona, el miedo puede expandirse más rápido que cualquier nube radiactiva. El caso de Pripyat es paradigmático. La evacuación tardía no fue solo un problema logístico, fue un problema de comunicación del riesgo. 4. Ecología sin humanos. La zona de exclusión se transformó en un experimento ecológico inesperado. La ausencia de actividad humana permitió la expansión de fauna salvaje, incluso bajo condiciones de contaminación crónica. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Qué pesa más para ciertos ecosistemas, la presencia humana constante o la radiación ambiental moderada? La respuesta no es simple. Hay evidencia de daño genético en algunas especies, pero también de crecimiento poblacional en otras. El equilibrio ecológico no desapareció, se reconfiguró. Chernóbil obliga a reconsiderar la relación entre actividad humana y presión ambiental. 5. Tiempo nuclear vs. Tiempo humano. La escala temporal es quizás la dimensión más radical. La vida media de algunos radionúclidos supera por mucho la duración típica de instituciones políticas. Los sistemas de gobierno cambian en décadas. Los materiales radiactivos permanecen activos durante siglos o milenios. Esto introduce un desafío inédito: cómo diseñar estructuras de responsabilidad intergeneracional. El nuevo confinamiento seguro que cubre el reactor tiene una vida útil estimada de aproximadamente 100 años. Después, requerirá mantenimiento o reemplazo. Eso significa que personas nacidas en el siglo XXI seguirán gestionando consecuencias directas de una decisión tomada en 1986. 6. Geopolítica y vulnerabilidad. Los eventos recientes demostraron que incluso un sitio altamente controlado puede verse afectado por conflictos militares. Infraestructuras nucleares en zonas de guerra representan un riesgo adicional que no estaba plenamente contemplado en los modelos clásicos de seguridad nuclear. El riesgo tecnológico no existe en el vacío. Depende del contexto político y social. 7. La lección más amplia. Profundizando en todos los puntos, Chernóbil no es solo un desastre industrial. Es un espejo. Refleja cómo la complejidad técnica exige transparencia. La información incompleta puede ser tan peligrosa como la radiación. El daño ambiental puede coexistir con resiliencia biológica. Las consecuencias de decisiones técnicas pueden extenderse más allá de generaciones. El riesgo invisible requiere una cultura científica sólida y confianza pública. Lo más inquietante es que Chernóbil no fue causado por ignorancia científica fundamental. Fue causado por una combinación de diseño específico, decisiones humanas bajo presión y fallas sistémicas. Eso lo hace más relevante, no menos. Porque significa que la pregunta no es si entendemos la física. La pregunta es si nuestras estructuras sociales, políticas y organizacionales están a la altura de la tecnología que somos capaces de construir. Chernóbil no es solo memoria histórica. Es advertencia estructural. Chernóbil, visto en conjunto, no es únicamente el relato de una explosión ni la historia de un reactor fallido. Es la manifestación de lo que ocurre cuando el poder tecnológico supera la capacidad cultural, institucional y ética para gestionarlo de manera completamente segura. No fue solo una falla técnica, fue una convergencia de diseño, decisiones humanas, presión política y límites en la comunicación del riesgo. La explosión del reactor 4 en la central nuclear de Chernóbil liberó energía en segundos, pero sus efectos se desplegaron en múltiples dimensiones que todavía interactúan entre sí. La radiación no solo contaminó suelo y aire,
alteró trayectorias de vida, modelos energéticos, políticas internacionales y percepciones colectivas sobre la ciencia. En cuestión de días, la nube radiactiva reveló que la tecnología nuclear no es un fenómeno local. Lo que se libera en un punto del mapa puede redistribuirse a escala continental. La atmósfera demostró ser un sistema compartido, indiferente a fronteras o ideologías. La evacuación de Pripyat simboliza el instante en que la normalidad cotidiana se fractura sin previo aviso. Una ciudad planificada para el progreso científico quedó congelada en el tiempo. Edificios, escuelas y parques se transformaron en cápsulas históricas. Pero más allá de la imagen icónica del abandono, lo que permanece es la ruptura social, comunidades desarraigadas, identidades redefinidas por la etiqueta de expuestos, generaciones que crecieron bajo la sombra de un evento que no eligieron. La naturaleza, por su parte, respondió de manera ambivalente. Hubo muerte masiva inicial en zonas altamente contaminadas, como el Bosque Rojo, pero con el tiempo surgió una forma de reorganización ecológica. Sin presencia humana constante, algunas poblaciones animales aumentaron. Sin embargo, adaptación no significa ausencia de impacto. La radiación sigue interactuando con organismos vivos, influyendo en tasas de mutación y procesos biológicos que se desarrollan a escalas que apenas comenzamos a comprender plenamente. La zona de exclusión es un entorno dinámico, no un paisaje estático detenido en 1986. Dentro del confinamiento que cubre el reactor destruido, permanece material nuclear fundido que continúa obedeciendo las leyes físicas. No es un sistema activo en el sentido operativo original, pero tampoco es un objeto inerte. Cambios estructurales internos, humedad y degradación lenta pueden modificar configuraciones microscópicas. La gestión de ese interior requiere vigilancia constante, mantenimiento técnico sostenido y estabilidad política prolongada. Nada de eso está garantizado por la física, depende enteramente de la organización humana. El impacto sanitario total sigue siendo objeto de análisis complejo. Existen efectos claramente documentados, pero también amplias zonas de incertidumbre estadística. La radiación crónica a bajas dosis plantea desafíos metodológicos enormes para la epidemiología. Separar causalidad directa de correlación poblacional es difícil cuando se trata de millones de personas expuestas en distintos grados. Esa ambigüedad alimenta debates persistentes y revela un límite estructural en nuestra capacidad para medir ciertos tipos de daño. Chernóbil también expuso una dimensión psicológica profunda. El miedo a lo invisible puede ser tan paralizante como la exposición real. La confianza pública en la tecnología depende no solo de su funcionamiento físico, sino de la transparencia con la que se comunican sus riesgos. Cuando la información se retrasa o se percibe como incompleta, el vacío se llena con ansiedad y desconfianza. En ese sentido, el accidente fue también una crisis de comunicación. El tiempo es quizás el elemento más radical de todo el panorama. Algunos radionúclidos liberados permanecerán activos durante siglos o milenios. Las estructuras construidas para contener el desastre tienen vidas útiles limitadas. Las instituciones políticas que deben supervisarlas cambian con mayor rapidez que los materiales que gestionan. Eso crea una asimetría inédita entre duración tecnológica y estabilidad social. Chernóbil obliga a pensar en responsabilidad intergeneracional de manera concreta, no abstracta. Incluso décadas después, factores externos como conflictos armados o inestabilidad regional pueden alterar el entorno de seguridad de la zona. La existencia de infraestructuras nucleares en contextos geopolíticos cambiantes demuestra que el riesgo tecnológico nunca es puramente técnico. Está entrelazado con dinámicas humanas impredecibles. En última instancia, Chernóbil no es un fenómeno aislado del pasado. Es una estructura de consecuencias que continúa evolucionando. Representa el punto donde la capacidad humana para liberar energía superó temporalmente su capacidad para anticipar todas las variables sistémicas involucradas. No invalida la ciencia nuclear ni la convierte en sinónimo de catástrofe inevitable. Lo que revela es que la potencia tecnológica exige una cultura proporcionalmente madura, transparente y rigurosa. La explosión fue breve. La radiación se dispersó en días. Pero la lección permanece abierta. Chernóbil es la demostración de que los errores en sistemas de alta complejidad no terminan cuando el evento inicial concluye. Se convierten en procesos largos, en responsabilidades extendidas y en preguntas que atraviesan generaciones. No es solo historia. Es una condición persistente que sigue interrogando la relación entre conocimiento, poder y responsabilidad humana. Si seguimos profundizando, Chernóbil deja de ser únicamente una advertencia técnica y se convierte en una reflexión sobre los límites del control humano. La modernidad se construyó sobre una premisa poderosa, que mediante ciencia, cálculo y planificación es posible dominar procesos naturales extremadamente complejos.
La fisión nuclear es uno de los ejemplos más impresionantes de esa capacidad. Porque mientras la humanidad continúe desarrollando tecnologías capaces de alterar entornos a gran escala, la pregunta que Chernóbil dejó abierta seguirá vigente. ¿Podemos mantener, generación tras generación, la humildad necesaria para reconocer que el control absoluto es una ilusión? El desastre fue una ruptura. La lección es una responsabilidad continua, y esa responsabilidad continua es, quizás, el elemento más exigente de todos. Porque no depende de una máquina, ni de un material, ni de una ecuación. Depende de la constancia humana. Chernóbil obligó al mundo a aceptar que el conocimiento técnico no elimina la incertidumbre, la reduce, la modela, la anticipa, pero nunca la extingue por completo. Siempre habrá variables no previstas, interacciones improbables, decisiones tomadas bajo presión. La única defensa real contra esa incertidumbre es una cultura que tolere la duda, que incentive la revisión crítica y que no confunda estabilidad con invulnerabilidad. En el caso del reactor destruido de la central nuclear de Chernóbil, la contención actual es impresionante, pero no eterna. Fue diseñada con una vida útil estimada. Eso significa que, incluso ahora, el futuro ya está reclamando planificación. Habrá que desmantelar, gestionar residuos, reforzar estructuras. Chernóbil no es un problema resuelto, es un proceso administrado. Mientras tanto, Pripyat permanece como una especie de espejo congelado. No muestra solo lo que ocurrió, sino lo que puede ocurrir cuando la confianza supera a la prudencia. Caminar por sus calles vacías no es simplemente observar abandono, es contemplar la interrupción abrupta de un sistema que parecía funcionar. Pero quizá el aspecto más profundo no esté en el acero del confinamiento ni en los edificios vacíos. Está en la transformación silenciosa de la conciencia colectiva. Después de Chernóbil, la palabra nuclear dejó de ser puramente técnica para convertirse en emocional. Se cargó de memoria, de imágenes, de preguntas. Esa carga emocional puede ser útil o distorsionadora. Puede impulsar estándares más estrictos o generar miedo desproporcionado. Lo crucial es que la memoria se traduzca en comprensión equilibrada, no en negación ni en pánico. El reto es sostener una visión compleja, reconocer el potencial energético sin ignorar el riesgo sistémico. Porque Chernóbil no fue el resultado de una sola falla aislada. Fue la convergencia de factores técnicos y humanos dentro de un entorno donde cuestionar decisiones no era sencillo. Y ahí aparece otra lección universal. Los sistemas más peligrosos necesitan culturas donde la crítica interna sea bienvenida, no reprimida. La física nuclear no cambia. Las leyes que gobiernan la fisión siguen siendo las mismas. Lo que puede cambiar, y debe hacerlo constantemente, es la forma en que las sociedades organizan su supervisión, su transparencia y su responsabilidad compartida. Tal vez la conclusión más obvia sea esta: el verdadero legado de Chernóbil no es la radiación residual ni la arquitectura abandonada. Es la conciencia de que el poder tecnológico exige humildad permanente. No basta con diseñar. No basta con construir. No basta con contener después del error. Hay que mantener, revisar, cuestionar y recordar. Porque la energía liberada aquella noche fue contenida bajo acero y hormigón. Pero la lección que dejó sigue activa, como una advertencia silenciosa que atraviesa generaciones. Y mientras la humanidad continúe explorando fronteras cada vez más poderosas, Chernóbil seguirá allí, no solo como lugar, sino como recordatorio de que el verdadero desafío no es dominar la energía, sino dominar nuestra propia confianza en que ya lo hemos hecho. Y cuando observamos todo el recorrido, la explosión, la evacuación, la contención, la vigilancia constante, el silencio prolongado, comprendemos que Chernóbil no es solo un evento histórico, es una frontera mental. Es el punto donde la humanidad entendió que su capacidad para transformar el mundo había alcanzado una escala irreversible. Antes de esa madrugada, la energía nuclear representaba promesa, poder, modernidad. Después, también representó vulnerabilidad sistémica. El reactor ya no arde. La nube radiactiva se dispersó hace décadas. La ciudad quedó vacía. El acero cubre el núcleo destruido. Y, sin embargo, nada de eso significa que la historia haya terminado. Porque Chernóbil no se mide únicamente en niveles de radiación o en años de semidesintegración. Se mide en conciencia, en protocolos que cambiaron, en estándares que se endurecieron, en debates energéticos que nunca volvieron a ser simples. Se mide en la comprensión colectiva de que el progreso tecnológico no puede separarse de la ética, la transparencia y la humildad institucional. La lección más profunda no es que la tecnología sea peligrosa. Es que la tecnología poderosa exige culturas igualmente poderosas en responsabilidad. Chernóbil demostró que la física puede ser contenida, pero la negligencia no. Que el acero puede cubrir un reactor,
pero solo la memoria activa puede cubrir el riesgo de repetir errores. Que la innovación sin vigilancia constante es una apuesta demasiado costosa. El lugar permanece. Los sensores siguen registrando datos. Las generaciones cambian. Y cada generación hereda la misma pregunta. ¿Seremos capaces de sostener, durante décadas y siglos, la disciplina que exige el poder que hemos liberado? Ese es el verdadero núcleo que Chernóbil dejó al descubierto. No el de uranio, ni el de grafito fundido, sino el núcleo de nuestra relación con el conocimiento. El desastre fue una advertencia escrita en fuego invisible. La responsabilidad es la respuesta que todavía estamos escribiendo. Y ese es el cierre más honesto posible. Chernóbil no es solo el recuerdo de lo que ocurrió cuando algo salió mal. Es el recordatorio permanente de que, cuando manejamos fuerzas capaces de cambiar el mundo, la única seguridad real es no dejar nunca de cuestionar nuestra propia certeza.